El frío que deja la guerra no siempre cae del cielo en forma de nieve. A veces desciende como una certeza, silenciosa y densa, cuando alguien, en algún lugar, descubre la manera exacta de romper un equilibrio que parecía inamovible. En el aire, donde durante décadas se creyó que la supremacía se medía en invisibilidad y algoritmos, comenzó a imponerse otra lógica. Una más antigua, más cruda. La del cazador que no necesita esconderse, solo entender el terreno. Durante años se repitió una idea cómoda. Dominar el cielo era cuestión de ser visto lo menos posible. Fuseles angulosos, recubrimientos furtivos, sensores que lo ven todo antes de ser detectados. Pero esa narrativa ignoraba una verdad incómoda. La guerra aérea no es una exhibición tecnológica. Es una cacería. Y en toda cacería, la paciencia, la lectura del entorno y el uso del error del adversario pesan tanto como la máquina que se pilota. En ese contexto tomó forma una aeronave que nunca fue pensada para agradar ni para desfilar. El Su-35 no nació como un símbolo publicitario ni como una promesa futurista. Es el resultado de décadas de obsesión industrial, de pruebas llevadas al límite y de una doctrina que entiende el combate aéreo como un duelo desigual, donde vence quien fuerza al enemigo a cometer el primer error. Su diseño no busca desaparecer, sino imponerse. Velocidad extrema, maniobra agresiva y una inteligencia electrónica capaz de convertir cada emisión enemiga en una pista. Mientras las potencias occidentales celebraban su aparente dominio del cielo, convencidas de que habían alcanzado el techo de la superioridad aérea, algo avanzaba sin necesidad de anuncios. No necesitaba desfiles ni titulares. Bastaba con que existiera. Porque en la guerra, lo que no se muestra también puede matar. Ese recordatorio tomó forma sobre el frente oriental de Europa, bajo un cielo saturado de drones, misiles y propaganda. Allí, donde cada noche era una mezcla de alarma y rutina, el Su-35 dejó de ser una ficha teórica para convertirse en una presencia real. No era un avión más en el orden de batalla. Era la pieza destinada a poner a prueba una creencia profundamente arraigada en Occidente: que ciertos sistemas, por su coste y complejidad, eran intocables. La atención se centró entonces en un nombre que simbolizaba esa confianza: el Sistema Antiaéreo Patriot. Durante años presentado como la muralla definitiva, como el escudo capaz de proteger ciudades enteras frente a cualquier amenaza, se había convertido en un icono. No solo militar, sino político. Un producto de miles de millones de dólares y décadas de narrativa estratégica. Pero incluso los iconos tienen grietas. Y algunas de ellas venían de lejos. Episodios incómodos en Oriente Medio, fallos explicados a medias, errores enterrados bajo informes técnicos. Nada que pareciera definitivo. Nada que hiciera pensar que, en una noche cualquiera, ese sistema pudiera ser examinado de la forma más brutal posible. Cuando Ucrania depositó su esperanza en ese escudo, no lo hizo a ciegas. Lo hizo porque creía que estaba activando la última línea de defensa. Y para el Su-35, esa decisión no era un obstáculo. Era una invitación. Porque frente a un sistema que necesita iluminar el cielo para existir, un cazador que sabe escuchar tiene una ventaja decisiva. Y esa noche, mientras las defensas se preparaban y los radares aguardaban la orden de encenderse, el equilibrio estaba a punto de romperse sin que nadie, aún, fuese plenamente consciente de ello. La noche avanzaba con una calma engañosa, de esas que solo existen antes de un golpe calculado. En Kiev, los operadores antiaéreos seguían un protocolo que ya se había vuelto rutina. Revisar parámetros, comprobar enlaces, esperar la señal. En el aire, sin embargo, el escenario era distinto. Lejos de las luces de la capital, desde bases situadas al norte, la operación se desplegaba como una coreografía silenciosa donde cada elemento conocía su función exacta. El Su-35 no volaba solo. A su alrededor, aunque invisibles para el ojo humano, operaban drones de reconocimiento, plataformas de alerta temprana y estaciones terrestres que analizaban el espectro electromagnético como si fuera un mapa vivo. No buscaban una explosión espectacular ni una imagen para titulares. Buscaban información. Frecuencias, patrones, tiempos de reacción.
Todo aquello que un sistema de defensa revela sin darse cuenta cuando se siente obligado a proteger. Porque el verdadero objetivo no era la ciudad. Era el cerebro que intentaba defenderla. Desde el primer momento, los operadores ucranianos sabían que aquella noche no era una más. El entorno electromagnético estaba saturado de señales extrañas, ecos que aparecían y desaparecían, pequeñas anomalías difíciles de clasificar. No eran ataques directos, no aún. Eran sondas. Preguntas lanzadas al aire para ver quién respondía y cómo lo hacía. En Moscú, los analistas seguían cada variación con precisión quirúrgica. No había improvisación. Aquella operación llevaba tiempo ensayándose, afinándose, puliéndose en simuladores y ejercicios reales. El objetivo era tan claro como ambicioso: comprobar hasta qué punto el escudo occidental resistía un ataque diseñado específicamente para obligarlo a mostrarse. Y para defender Kiev, el sistema no tenía alternativa. Tenía que hacer exactamente lo que lo hacía fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Cuando el radar principal se activó, el cielo cambió de naturaleza. Pulsos potentes comenzaron a barrer el espacio aéreo, iluminando capas invisibles para el ciudadano que dormía debajo. Esa señal, constante y poderosa, era la voz del sistema diciendo «estoy aquí». Y en una guerra donde escuchar es tan importante como ver, aquella voz se convirtió en una coordenada. A más de 100 kilómetros, el Su-35 ya estaba atento. No necesitaba emitir, no necesitaba anunciarse. Bastaba con dejar que el enemigo hablase. Cada pulso del radar era analizado, comparado, memorizado. La posición, la altitud, el ángulo. Todo quedaba registrado en segundos. El cazador no corría. Esperaba. El contraste entre ambas doctrinas era brutal. Por un lado, un sistema que debía mantenerse encendido para existir. Por otro, una aeronave diseñada para operar en silencio, leyendo el entorno como quien sigue huellas en la nieve. La ventaja no estaba en la potencia, sino en la paciencia. En los centros de mando, la tensión comenzó a sentirse incluso antes del primer lanzamiento. Algo no encajaba del todo. Las pantallas mostraban datos correctos, pero el ambiente era distinto, como si el cielo estuviera observando de vuelta. Y en ese instante, cuando el radar seguía emitiendo con total normalidad, el equilibrio ya había cambiado. Sin explosiones, sin alarmas. Solo con una señal viajando por el aire y siendo escuchada por quien llevaba horas esperando ese momento exacto. La primera salva rompió la noche con una violencia casi teatral. Desde tierra, los misiles del sistema antiaéreo ascendieron dejando estelas blancas que iluminaron el cielo como relámpagos artificiales. Para quienes observaban desde abajo, aquello era la imagen misma de la protección. Potencia pura elevándose para interceptar una amenaza invisible. Para el Su-35, en cambio, fue otra cosa muy distinta. Aquella explosión de energía no era una defensa. Era una confesión. Cada lanzamiento implicaba más emisiones, más cálculos, más señales viajando por el aire. El radar trabajaba al límite, refinando datos, ajustando trayectorias, intentando anticipar un ataque que todavía no se había materializado del todo. Pero en ese esfuerzo, el sistema hacía exactamente lo que su adversario necesitaba: mostrarse con absoluta claridad. En la cabina del Su-35, la información fluía sin prisa. No había necesidad de maniobras bruscas ni de aproximaciones arriesgadas. La posición del radar estaba fijada con precisión matemática. Su comportamiento, sus ciclos, incluso sus microvariaciones quedaban expuestas como un pulso constante. El cazador ya no dudaba. La presa había quedado definida. Mientras tanto, en tierra, comenzaron a aparecer los primeros indicios de que algo no iba como estaba previsto. Algunos misiles parecían perder referencia, otros corregían su rumbo de manera errática. En las pantallas, los operadores intentaban interpretar datos que empezaban a contradecirse. El sistema seguía funcionando, sí, pero su coherencia comenzaba a resquebrajarse. No era un fallo mecánico, era algo más sutil. Una interferencia que no gritaba, que no cegaba de golpe, sino que distorsionaba. Ecos que no correspondían con nada real.
Objetivos que aparecían donde no había nada y desaparecían cuando se intentaba fijarlos. El cielo, que debía ser transparente para el radar, se estaba volviendo ambiguo. Esa ambigüedad era deliberada. El Su-35 no necesitaba atacar aún. Estaba debilitando el entorno, erosionando la confianza del sistema en sus propios datos. En guerra electrónica, la duda es un arma. Y esa noche, cada segundo que el radar permanecía encendido aumentaba el precio que tendría que pagar. Los operadores lo intuían, pero no podían apagar. Apagar significaba dejar la ciudad expuesta. Mantenerse encendidos significaba seguir hablando en voz alta frente a alguien que escuchaba demasiado bien. Era una elección imposible, y el reloj avanzaba sin dar tregua. En ese punto, el enfrentamiento ya no era tecnológico. Era psicológico. Dos doctrinas enfrentadas en silencio, midiendo no solo capacidades, sino nervios. Y en esa tensión creciente, el momento decisivo se acercaba sin necesidad de advertencias. Porque cuando el radar volvió a elevar su potencia máxima, intentando recuperar control y claridad, lo que hizo en realidad fue marcar su destino. Fue en ese instante, cuando la señal alcanzó su máxima intensidad, cuando el equilibrio se rompió de forma irreversible. Desde las alas del Su-35, casi sin alterar su trayectoria, se liberaron dos misiles diseñados para una tarea tan simple como despiadada: seguir la luz hasta su origen. No buscaban un avión ni un objetivo móvil. Buscaban una voz. Y esa voz llevaba minutos gritando al cielo. La aceleración fue inmediata. En cuestión de segundos, los misiles devoraron la distancia a una velocidad que dejaba sin margen a cualquier reacción humana. En tierra, la orden de apagar el radar llegó tarde. No por torpeza, sino por física. Cuando un sistema antirradiación ha fijado su objetivo, el silencio ya no es refugio. El impacto no fue una gran explosión cinematográfica. Fue algo más seco, más definitivo. Un destello breve, seguido de una sacudida que recorrió el perímetro de la instalación. La antena colapsó. La señal se apagó de golpe. Y con ella, se extinguió la conciencia situacional del sistema. Los misiles que aún estaban en vuelo quedaron huérfanos. Algunos detonaron sin rumbo, otros cayeron lejos de cualquier objetivo. Lo que segundos antes era una red defensiva coordinada se convirtió en fragmentos aislados, incapaces de comunicarse entre sí. La muralla había quedado ciega. Durante unos instantes, el silencio fue absoluto. No hubo alarmas claras ni instrucciones inmediatas. Solo operadores mirando pantallas en negro o llenas de datos inconexos, intentando comprender qué había ocurrido exactamente. El sistema que debía ser invulnerable había sido neutralizado sin que el enemigo se mostrara, sin que hubiese combate directo, sin que nadie en tierra pudiera señalar con certeza al responsable. En el aire, el Su-35 ya había iniciado su retirada. No necesitaba confirmar el resultado. La ausencia de señal lo decía todo. Ascendió con calma, protegido por su velocidad y por una red de apoyo que seguía operando en segundo plano, asegurando rutas y vigilando posibles respuestas. No dejó imágenes claras ni una estela visible. Solo la consecuencia de su paso. Ese momento marcó algo más que la pérdida de un radar. Marcó la primera grieta visible en una certeza largamente sostenida. La idea de que ciertos sistemas, por su precio y complejidad, estaban a salvo de ser superados. Aquella noche demostró lo contrario. Bastaron minutos para reducir un icono de la defensa occidental al silencio. Y lo que vino después no fue confusión. Fue miedo. Un miedo frío, racional, nacido de la comprensión de que el cielo ya no se comportaba como antes. El golpe no terminó con la explosión. En realidad, ahí fue cuando empezó a sentirse de verdad. Porque lo que se había perdido aquella noche no era solo un radar, sino una confianza construida durante décadas. En los centros de mando, la pregunta no era cómo reparar el sistema, sino cómo volver a encenderlo sin firmar otra sentencia de muerte. Los análisis comenzaron casi de inmediato. Registros revisados fotograma a fotograma, pulsos medidos en milisegundos, trayectorias reconstruidas con una precisión obsesiva. Y cuanto más se examinaban los datos, más incómoda se volvía la conclusión.
El sistema no había sido superado por fuerza bruta. No había sido saturado ni engañado por una avalancha de objetivos. Había sido leído, anticipado y neutralizado con una lógica implacable. El Su-35 no había necesitado penetrar profundamente en el espacio aéreo ni exponerse a un combate directo. Se había limitado a observar, a escuchar, a convertir cada emisión enemiga en información útil. La defensa, diseñada para ver, se había convertido en algo visible. Y en la guerra moderna, lo visible es vulnerable. Ese detalle lo cambió todo. Porque el Su-35 no pertenece a la categoría de los aviones invisibles, no juega al escondite con el radar como otros cazas occidentales. Su ventaja reside en otra parte. En entender que el cielo no es solo un espacio físico, sino un campo electromagnético donde cada señal delata intenciones, miedos y posiciones. Mientras tanto, en Ucrania, los operadores comenzaron a modificar su comportamiento. El tiempo de encendido de los radares se redujo al mínimo. Cada activación se vivía como una cuenta atrás. Encender significaba proteger, pero también exponerse. Apagar significaba sobrevivir, pero dejar huecos. La defensa pasó de ser un escudo continuo a una serie de gestos breves y nerviosos. Ese cambio tuvo un efecto inmediato en el campo de batalla. Las ventanas de oportunidad se multiplicaron. Donde antes había una cobertura constante, ahora había silencios. Y esos silencios no pasaron desapercibidos. En los minutos posteriores al impacto, otros ataques encontraron menos resistencia. No fue casualidad. Fue la consecuencia directa de haber dejado ciega a la muralla. En despachos militares de toda Europa, el episodio comenzó a circular como algo más que un informe. Era una advertencia. Si un sistema tan emblemático podía ser neutralizado de ese modo, ¿qué ocurría con el resto? ¿Cuántas defensas compartían la misma dependencia, la misma necesidad de hablar en voz alta para existir? La guerra, una vez más, había adelantado a la doctrina. A medida que se profundizaban los informes, comenzó a emerger una idea aún más inquietante. Lo ocurrido no era un accidente ni una conjunción afortunada de circunstancias. Respondía a un patrón, a una forma de entender el combate aéreo que llevaba años desarrollándose lejos del foco mediático, lejos de los grandes anuncios y de las promesas futuristas. El Su-35 había actuado como parte de un sistema vivo, no como un caza aislado, sino como el nodo visible de una red que integraba sensores pasivos, drones de reconocimiento y plataformas de guerra electrónica. Cada elemento cumplía su función sin necesidad de protagonismo. No había un golpe único, sino una secuencia diseñada para empujar al adversario a un único desenlace posible. Ese método tenía una premisa sencilla: obligar al enemigo a defenderse de una amenaza ambigua hasta que revelara su posición real. La defensa occidental, construida sobre la necesidad de detección constante, caía así en una trampa casi inevitable. Para proteger, debía emitir. Y al emitir, se convertía en objetivo. En ese contexto, la guerra electrónica dejó de ser un complemento para convertirse en el centro de gravedad del enfrentamiento. No se trataba de cegar por completo al radar, sino de contaminar su percepción, de introducir dudas, retrasos, falsos positivos, de romper la relación de confianza entre el operador y la pantalla que tenía delante. Los registros mostraban cómo, en los minutos previos al impacto, el entorno electromagnético se había vuelto inestable. No de forma caótica, sino selectiva. Algunos ecos parecían persistir demasiado. Otros desaparecían justo cuando se intentaba fijarlos. El sistema seguía funcionando, pero ya no sabía si debía creer en lo que veía. Esa erosión psicológica fue tan decisiva como el misil final. Porque cuando llegó el momento de máxima tensión, cuando el radar elevó su potencia buscando recuperar claridad, lo hizo desde una posición de debilidad. Había perdido la iniciativa sin saberlo. Para los analistas occidentales, ese detalle fue especialmente duro de asumir. Durante años se había insistido en que la superioridad tecnológica garantizaba control. Pero aquella noche demostró que el control no depende solo de ver más lejos, sino de entender mejor. Y en ese terreno, el Su-35 había jugado con ventaja.
La pregunta ya no era si el sistema había fallado, sino si había sido diseñado para un tipo de guerra que ya no existía. El impacto psicológico no tardó en manifestarse. En las horas posteriores, más allá de los daños materiales, lo que se extendió fue una sensación de vulnerabilidad difícil de disimular. Operadores entrenados para confiar en sistemas sólidos comenzaron a dudar de cada lectura, de cada aviso, de cada eco que aparecía en sus pantallas. El cielo, que debía ser un espacio controlado, se había vuelto sospechoso. Encender un radar dejó de ser un acto automático. Se convirtió en una decisión cargada de riesgo. Cada segundo de emisión era una exposición consciente, una invitación potencial a un misil que no necesitaba ver para acertar. La defensa antiaérea, diseñada para funcionar de forma continua, empezó a fragmentarse en intervalos breves, intermitentes, casi nerviosos. Ese cambio alteró el ritmo del conflicto. Donde antes había cobertura constante, ahora había vacíos temporales. Y esos vacíos, en una guerra moderna, son oportunidades. Ataques secundarios encontraron menos resistencia. Rutas que antes estaban vigiladas se volvieron permeables durante minutos críticos. No por falta de medios, sino por miedo a utilizarlos. En paralelo, la narrativa que durante años había sostenido la confianza occidental empezó a resquebrajarse. La idea de sistemas impenetrables, de murallas tecnológicas definitivas, perdió fuerza frente a una realidad mucho más incómoda. Ninguna defensa es absoluta cuando su funcionamiento mismo puede ser usado en su contra. Los analistas comenzaron a mirar más allá del caso concreto. La pregunta ya no era que había fallado esa noche, sino que otras defensas compartían la misma lógica. Sistemas distintos, países distintos, pero una dependencia común. La necesidad de emitir para existir. Y en un entorno donde cada emisión puede ser rastreada, analizada y atacada, esa necesidad se convierte en un talón de Aquiles. Mientras tanto, en el aire, el Su-35 seguía operando como si nada hubiera cambiado. Misiones rutinarias, patrullas, vuelos de disuasión. Sin gestos grandilocuentes ni exhibiciones innecesarias. Su mayor efecto ya no estaba en el daño físico, sino en la sombra que proyectaba sobre cada decisión enemiga. Porque cuando una sola aeronave consigue condicionar el comportamiento de un sistema entero, deja de ser un simple caza. Se convierte en un factor estratégico. Y ese fue, quizá, el logro más inquietante de aquella noche. Con el paso de los días, el episodio dejó de ser un incidente táctico para convertirse en un problema doctrinal. En reuniones cerradas, lejos de cámaras y comunicados oficiales, comenzó a asumirse una realidad incómoda. Lo sucedido no había sido una excepción, sino una demostración. Una prueba de concepto ejecutada en condiciones reales. Los informes internos coincidían en algo esencial. El ataque no dependió de un único factor extraordinario, sino de la combinación precisa de varios elementos ordinarios bien coordinados. Sensores pasivos, interferencias selectivas, plataformas de apoyo y un caza capaz de integrar toda esa información en tiempo real. Nada de eso era experimental. Todo estaba disponible desde hacía años. Esa constatación fue quizá la más perturbadora. No se trataba de una tecnología futura ni de un salto imposible de replicar. Era una aplicación disciplinada de principios conocidos, llevados hasta sus últimas consecuencias. La superioridad ya no residía en tener más medios, sino en saber cómo forzar al adversario a usarlos mal. A partir de ahí, la conversación cambió de tono. Los sistemas de defensa ya no se evaluaban solo por su alcance o su tasa de intercepción, sino por su huella electromagnética, por el tiempo que podían permanecer encendidos sin exponerse, por su capacidad real de operar en silencio. Preguntas que antes eran secundarias pasaron al centro del debate. En ese contexto, el Su-35 empezó a ser visto bajo otra luz. No como un caza de transición entre generaciones, sino como una plataforma optimizada para explotar una debilidad estructural. Su valor no estaba en competir directamente con los aviones más avanzados del mundo, sino en obligarlos a repensar su entorno de combate. Ese cambio de percepción tuvo consecuencias inmediatas. La planificación de defensas se volvió más conservadora.
Los protocolos se endurecieron. Se introdujeron pausas, redundancias, rotaciones constantes. Medidas necesarias, pero que reducían la eficacia general del sistema. Defenderse se volvió más lento, más complejo, más costoso. Y mientras esas adaptaciones se debatían sobre el papel, el cielo seguía siendo el mismo. Un espacio donde cada decisión deja rastro y donde el error, una vez cometido, no admite correcciones. Mientras Occidente digería las implicaciones, en el otro lado del mapa el mensaje se administraba con cuidado. No hubo celebraciones públicas ni declaraciones triunfalistas. Solo imágenes sobrias, vuelos nocturnos, despegues bajo luces frías. El énfasis no estaba en lo ocurrido, sino en lo que podía volver a ocurrir. Una advertencia sin necesidad de palabras. Ese silencio calculado amplificó el efecto. Porque en estrategia, lo que no se dice obliga al adversario a completar el mensaje por su cuenta. Y las conclusiones a las que se llegó no eran tranquilizadoras. Si un solo episodio había generado tal nivel de cautela, ¿qué pasaría si la táctica se repetía en varios frentes a la vez? ¿Qué margen quedaba para una defensa que debía elegir entre ver o sobrevivir? La respuesta empezó a reflejarse en la conducta. Las defensas se desplazaron con más frecuencia. Los radares cambiaron de ubicación de forma constante. Los tiempos de exposición se recortaron hasta el extremo. Todo eso reducía la probabilidad de ser detectados. Sí, pero también degradaba la capacidad de respuesta. La protección se volvió frágil por diseño. En ese nuevo escenario, el Su-35 adquirió una dimensión distinta. No era necesario que atacara cada noche. Bastaba con que existiera, con que pudiera estar ahí. Su mera posibilidad alteraba decisiones, ralentizaba reacciones, imponía cautela. Se había convertido en una sombra que condicionaba el comportamiento del enemigo sin necesidad de actuar. Ese es un tipo de poder difícil de cuantificar. No se mide en derribos ni en explosiones, sino en segundos perdidos, en dudas introducidas, en órdenes retrasadas. Y en una guerra donde el tiempo decide resultados, ese poder es determinante. Los estrategas comenzaron a hablar de un retorno incómodo. El regreso de la aviación táctica clásica, no como reliquia del pasado, sino como herramienta adaptada a un entorno saturado de sensores. Un avión robusto, bien pilotado y apoyado por una red inteligente podía seguir cambiando el curso de un combate, incluso frente a sistemas diseñados para el siglo XXI. La lección empezaba a ser clara. La guerra aérea no había abandonado sus fundamentos. Solo los había trasladado a otra capa, menos visible, pero igual de letal. Con el paso de las semanas, el episodio dejó una huella que ya no podía ocultarse bajo informes clasificados. La conversación se filtró a foros especializados, a círculos académicos, a simuladores de combate donde se intentaba reproducir lo ocurrido una y otra vez. Y cuanto más se repetía el escenario, más evidente resultaba una verdad incómoda. No había sido un fallo puntual, sino una demostración de método. Los ejercicios revelaban siempre el mismo patrón. Cuando la defensa mantenía sus radares activos el tiempo suficiente para garantizar cobertura, se exponía. Cuando intentaba reducir su firma y operar en silencio, perdía eficacia. No había un equilibrio perfecto, solo compensaciones. Y en ese juego de pérdidas, el atacante llevaba ventaja. Ese descubrimiento obligó a revisar manuales, doctrinas y prioridades presupuestarias. Durante años se había invertido en sistemas cada vez más sofisticados, más caros, más complejos. Pero la complejidad, lejos de garantizar invulnerabilidad, había generado nuevas dependencias. Y toda dependencia, en guerra, es una debilidad esperando ser explotada. El Su-35 se convirtió así en un catalizador de cambios que nadie había previsto. No por ser el avión más moderno ni el más avanzado, sino por haber demostrado que la supremacía no siempre se decide en la frontera de lo visible. A veces se decide en el momento exacto en que el adversario cree estar a salvo. Los pilotos que lo operaban eran conscientes de ello. Su papel ya no era solo interceptar o escoltar, sino condicionar. Forzar al enemigo a actuar de una forma determinada, a encender o apagar, a dudar.
El avión se transformó en una herramienta de presión constante, incluso cuando no disparaba un solo misil. En ese sentido, el verdadero campo de batalla ya no era el cielo físico, sino el espacio invisible donde se cruzan señales, decisiones y tiempos de reacción. Un terreno donde ganar unos segundos puede equivaler a ganar una ciudad. Y en ese terreno, el equilibrio seguía inclinándose sin necesidad de grandes gestos. Ese desplazamiento del combate hacia lo invisible empezó a cambiar también la percepción del factor humano. Durante años, la conversación se había centrado en sensores, software y automatización. Pero lo ocurrido devolvió protagonismo a algo más antiguo: la toma de decisiones bajo presión. Porque cuando la tecnología deja de ofrecer respuestas claras, es el criterio del operador y del piloto lo que marca la diferencia. Los relatos que comenzaron a circular, siempre de forma fragmentaria, coincidían en un punto. Cada vez que el Su-35 entraba en zona, el ambiente cambiaba antes incluso de que apareciera en los sistemas. No por una señal concreta, sino por la reacción en cadena que provocaba. Órdenes de repliegue, cambios de frecuencia, dudas sobre cuándo y cuánto tiempo emitir. El avión no necesitaba ser detectado para hacerse notar. Ese efecto condicionante era devastador. Las defensas no solo tenían que proteger objetivos, también tenían que protegerse a sí mismas. Y esa doble carga mental reducía la capacidad de respuesta. La velocidad del conflicto ya no la imponía el atacante por saturación, sino por incertidumbre. En los centros de entrenamiento, los escenarios se volvieron más pesimistas. Se introdujeron supuestos donde la defensa debía operar casi a ciegas, confiando en ventanas breves de información incompleta. No era una adaptación deseada, sino una aceptación forzada de la nueva realidad. El cielo ya no ofrecía garantías. Mientras tanto, el Su-35 continuaba acumulando experiencia real. No en pruebas controladas ni en ejercicios teóricos, sino en misiones donde cada error se paga. Ese aprendizaje constante, ese ajuste fino entre máquina y piloto, reforzaba una ventaja que no aparece en las fichas técnicas: la familiaridad con el riesgo. Porque hay una diferencia profunda entre diseñar un sistema para resistir y entrenar a alguien para explotar una debilidad. Y esa diferencia empezó a pesar más que cualquier especificación. A partir de ese momento, el Su-35 dejó de ser analizado solo como una plataforma aérea. Empezó a ser tratado como un mensaje en sí mismo. Un recordatorio constante de que el equilibrio puede romperse sin necesidad de una guerra total, sin una escalada visible, sin anuncios previos. Basta con demostrar que el escudo tiene un punto ciego. Ese mensaje resonó más allá del frente. Países que hasta entonces observaban el conflicto con distancia comenzaron a recalcular riesgos. Las defensas que se consideraban suficientes pasaron a verse como incompletas. No porque fueran inútiles, sino porque ya no podían operar con la confianza de antes. Y esa pérdida de confianza tiene consecuencias estratégicas. En ese contexto, el Su-35 encontró un nuevo lugar. No como rival directo de los cazas más avanzados, sino como un instrumento de negación. Una herramienta capaz de dificultar, retrasar y encarecer cualquier intento de imponer superioridad aérea. No necesitaba dominar el cielo. Le bastaba con hacerlo peligroso. Ese cambio de rol explica por qué su presencia empezó a generar más debate que algunos programas mucho más costosos. Porque en un entorno donde cada sistema depende de otro, introducir una pieza que obliga a replantearlo todo es más disruptivo que añadir una mejora incremental. La lección era incómoda, pero clara. La guerra moderna no premia solo al que innova primero, sino al que sabe cuándo y cómo obligar al otro a reaccionar. Y esa capacidad, demostrada de forma tan directa, no pasó desapercibida. Con el paso del tiempo, lo ocurrido aquella noche dejó de ser interpretado como un episodio aislado y empezó a adquirir la forma de un precedente. No uno cualquiera, sino de esos que obligan a reescribir párrafos enteros en los manuales sin que nadie lo admita públicamente. Porque asumirlo implicaba reconocer que el equilibrio aéreo, tal como se había entendido durante décadas, ya no era válido. Las potencias occidentales comenzaron a revisar sus planes con una cautela que rozaba la inquietud. Los ejercicios de simulación se ajustaron.
Los escenarios se volvieron más duros, menos optimistas. Se introdujeron variables nuevas, incómodas, que antes apenas se consideraban. ¿Qué ocurre cuando el radar no puede permanecer encendido? ¿Cuánto tiempo real puede sobrevivir una defensa si decide hablar lo mínimo imprescindible? ¿Qué margen queda cuando el enemigo no necesita acercarse para golpear? En esos escenarios, el resultado se repetía con una regularidad preocupante. Las defensas seguían siendo potentes, sí, pero su eficacia dependía cada vez más de factores externos. Coordinación perfecta, tiempos exactos, ausencia de errores humanos. Cualquier desviación, cualquier duda, abría una brecha. Y el Su-35 había demostrado saber exactamente dónde buscar esa brecha. La clave no estaba en la destrucción física, sino en la presión constante. Saber que cada emisión podía ser escuchada, analizada y convertida en una trayectoria letal alteraba por completo la dinámica defensiva. El cielo dejaba de ser un espacio vigilado y se transformaba en un tablero donde cada movimiento tenía un coste oculto. Ese efecto se extendió más allá del frente. Bases, instalaciones críticas, infraestructuras estratégicas comenzaron a ser evaluadas bajo un nuevo prisma. Ya no bastaba con tener un sistema avanzado desplegado. Había que preguntarse si podía usarse sin exponerse, si podía defender sin delatar, si podía sobrevivir a su propia necesidad de funcionar. Mientras tanto, el Su-35 seguía acumulando horas, misiones y experiencia real. No necesitaba protagonismo. Su valor crecía precisamente en el silencio, en la ausencia de enfrentamientos directos, en la forma en que obligaba al adversario a modificar su comportamiento incluso cuando no aparecía en escena. Era una amenaza latente, persistente, difícil de cuantificar y aún más difícil de neutralizar. En ese punto, muchos analistas comenzaron a coincidir en algo que meses antes habría parecido exagerado. El Su-35 no estaba redefiniendo el combate aéreo por lo que destruía, sino por lo que impedía. Impedía operar con normalidad. Impedía confiar ciegamente en la tecnología. Impedía mantener la ilusión de control total. Y esa capacidad de condicionar, de imponer límites invisibles, es una de las formas más eficaces de poder en la guerra moderna. Un poder que no necesita imponerse cada día, porque su simple posibilidad ya altera el equilibrio. A medida que ese nuevo equilibrio se asentaba, comenzó a emerger una conclusión aún más profunda, y para muchos, más difícil de aceptar. La supremacía aérea ya no podía definirse únicamente por quien poseía el avión más avanzado o el sistema más caro. Se estaba desplazando hacia un terreno más incómodo, la capacidad de negar al adversario la tranquilidad operativa, de obligarlo a vivir en un estado permanente de alerta, donde cada decisión implica un riesgo invisible. En ese terreno, el Su-35 había encontrado su espacio natural. No necesitaba dominar cada enfrentamiento ni imponerse en todos los escenarios. Le bastaba con estar presente como posibilidad, con convertirse en el factor que obligaba a recalcular rutas, a modificar planes, a retrasar decisiones críticas. El cielo, bajo esa lógica, dejaba de ser un entorno estable y se transformaba en una amenaza latente. Las defensas occidentales, diseñadas para ofrecer seguridad continua, comenzaron a parecer rígidas frente a un adversario flexible. Cada actualización, cada parche doctrinal, añadía capas de complejidad que exigían aún más disciplina y precisión. Y cuanto más complejo se volvía el sistema, más vulnerable era al error humano, al retraso, a la interpretación equivocada de una señal ambigua. Esa paradoja se volvió central en los debates estratégicos. La tecnología había avanzado tanto que había terminado por atarse a sí misma. Dependía de una sincronización perfecta, de un flujo constante de información limpia, de operadores capaces de decidir en segundos bajo presión extrema. El Su-35 no rompía ese sistema por fuerza, sino por fricción. Introducía ruido, incertidumbre, desgaste mental. Mientras tanto, la experiencia acumulada seguía inclinando la balanza. Cada misión real aportaba datos que ningún ejercicio podía replicar. Cada interacción con defensas reales afinaba procedimientos, corregía tiempos, pulía intuiciones. El avión y sus pilotos se convertían en algo más que una plataforma y un operador.
en una unidad adaptada a un entorno hostil donde el margen de error es mínimo. Ese aprendizaje continuo contrastaba con la rigidez de muchas defensas estáticas. Sistemas pensados para proteger puntos fijos frente a amenazas previsibles se enfrentaban ahora a un adversario que no necesitaba atacar de frente. Bastaba con obligarlos a reaccionar, a encenderse, a mostrarse. La iniciativa había cambiado de manos. Y cuando la iniciativa se pierde en guerra aérea, recuperarla suele ser más difícil que mantenerla. Porque no se trata solo de mover recursos, sino de reconstruir confianza. Confianza en los sistemas, en los procedimientos y, sobre todo, en la idea de que el cielo puede volver a ser un espacio controlable. Con el tiempo, aquel episodio dejó de ser recordado por la explosión o por el radar silenciado. Su verdadero legado fue más sutil, y por eso mismo, más duradero. Alteró la manera en que se piensa el cielo. Lo transformó de un espacio dominable en un entorno disputado incluso cuando no hay combate visible. Una dimensión donde el poder no siempre se ejerce, pero siempre se siente. El Su-35 no cambió el curso de la guerra por sí solo, ni decidió batallas de forma directa. Lo que hizo fue algo más profundo. Introdujo la duda en sistemas diseñados para ofrecer certezas. Demostró que incluso las arquitecturas más avanzadas pueden volverse frágiles cuando dependen de mostrar su presencia para funcionar. Y en ese gesto, aparentemente técnico, se escondía una lección estratégica de primer orden. La superioridad aérea, tal como se había entendido durante décadas, empezó a perder contornos definidos. Ya no bastaba con ver antes, ni con interceptar más rápido, ni con disponer del presupuesto más alto. El factor decisivo pasó a ser la comprensión del entorno, la capacidad de leer al adversario y de usar su propia lógica en su contra. El cielo dejó de premiar al más invisible y empezó a favorecer al más paciente. Esa es la razón por la que el Su-35 se convirtió en algo más que una aeronave. Se transformó en un símbolo incómodo. No de invencibilidad, sino de método. Un recordatorio de que la guerra no avanza siempre hacia lo más sofisticado, sino hacia lo más eficaz. Y de que, a veces, el progreso no consiste en ocultarse mejor, sino en entender mejor cuándo y por qué el otro se muestra. Hoy, cada vez que un radar se enciende durante unos segundos de más, cada vez que una defensa duda entre proteger o callar, aquella noche vuelve a proyectar su sombra. No como una amenaza explícita, sino como una advertencia silenciosa. El cielo sigue siendo el mismo, pero ya no se comporta igual. Y en ese nuevo equilibrio, la pregunta que queda abierta no es qué avión es más moderno, ni qué sistema es más caro. La pregunta es quién ha aprendido a usar el cielo como un arma en sí misma. Porque cuando se alcanza ese punto, el combate empieza mucho antes de que nadie dispare. Y suele decidirse mucho antes de que alguien lo note.